Fui contratada como niñera en los Estados Unidos como una au pair. Yo creí que ese trabajo era la salvación de mi vida y la solución a muchos problemas e inversiones de mis padres en mi carrera para que yo fuera una mujer de éxito. Pero resulta que no, porque ese trabajo me ofrecieron unas cosas y cuando llegué allá fui hasta abusada por el papá de esas personitas que yo iba a cuidar. Y tuve que soportar muchas otras más cosas porque me amenazaron con meterme en presa, supuestamente ellos porque yo era una ladrona, que yo había abusado de la confianza de ellos. Resulta que yo me postulo en una academia para hacer au pair en los Estados Unidos, para poder trabajar y para que nos cambiara la vida. Yo sabía que pagaban muy bien, tenía una prima haciendo esto, entonces empiezo a estudiar inglés. Resulta que de la academia me llaman y me dicen, salió una familia que está interesada en tu perfil, vas a tener una entrevista con ellos tal día. Yo me preparo para la entrevista, yo siempre vi que ellos, o sea, eran una familia maravillosa, que era una familia ejemplar, porque uno siempre tiene idealizado y perfeccionado Estados Unidos, entonces uno cree que esa gente no tiene maldad en su corazón. Pasa que a mí me faltaba un nivel de inglés para poder viajar. Y yo le digo al señor de la academia, le digo, pero es que a mí me falta un nivel de inglés, yo todavía no puedo viajar, no tengo como el inglés de pronto que exigen para la visa y muchas cosas. Entonces ellos me dicen, tranquila, vamos a hablar con ellos. Hablan con la familia, le dicen que yo no puedo porque me falta un nivel de inglés y ellos dicen que están dispuestos a esperarme, que no les importa, que ellos me van a esperar. Yo debí como sospechar, pero no, resulta que lo que yo no me di cuenta era que ese señor ya había puesto el ojo en mí. Y entonces, bueno, ellos me esperan, yo termino mi inglés, me presento, me dan la visa, viajo. Cuando yo llego allá, ellos me recibieron a mí de una manera espectacular. Ellos me tenían a mí mi super habitación, un peluche gigante. Lo que yo no sabía era que dentro de ese peluche tenía una cámara. Me tenían mi buen juego de alcoba, me tenían un plan de datos para mí, tenían también, me tenían mi coche para que yo transportara a los niños al colegio, en fin, todas las cosas. Yo decía, qué maravilla, esta es la salvación de verdad para mí, para mi familia, voy a poder ayudar a mis padres, voy a poderles como pagar a ellos todo ese sacrificio que ellos han hecho porque yo esté donde estoy. Uno a veces cree que todas las cosas que uno cree que son buenas vienen de parte de Dios, pero pude entender que el enemigo también trabaja para hacerte creer que todo lo que te pasa en la vida es de parte de Dios y así tú caigas en esas trampas. Pero eso lo pude entender después con el tiempo, con la madurez espiritual que fui adquiriendo. Yo era una mujer bastante rebelde con mis padres, era una mujer que siempre les decía a ellos que no veía la hora de irme de la casa, era una mujer que anhelaba salir del país porque me quería creer siempre como mejor que toda mi familia. Y después entendí que envidiaba a mi prima porque mi prima mostraba cosas en las que ella estaba. Mi prima sí dio con una buena familia, yo no, porque tenía que aprender a valorar otras cosas. No estoy justificando todo lo que me pasó, estoy diciendo que fue una manera en la que yo pude entender que todo lo que me pasó allá era para que yo aprendiera y madurara. Bueno, yo llego a ese lugar y yo empiezo a publicar las cosas de la casa, empiezo a publicar a los niños, empiezo a publicar que mi vida había cambiado, que yo era la mujer más feliz del mundo. El niño de ellos siempre me decía, cuídate de mi papá, siempre, siempre me decía, cuídate de mi papá, por favor ten cuidado. Obviamente nosotros nos comunicábamos en inglés. Él inclusive quería irse a dormir conmigo a la habitación. El niño era el más pequeño de los dos que yo debía cuidar. Pero la mamá le decía no y pues obviamente no se puede, él tiene su habitación. Yo tenía mi baño privado en el cuarto, pues yo salía del bañarme, yo me cambiaba en mi habitación y todo lo que uno sabe hacer en su cuarto. Yo no sabía que por ese peluche ese hombre me estaba espiando porque ese hombre era un enfermo. Y cuando el chico me decía eso, era porque el chico había visto a su papá en el celular mirándome. Y la esposa de él sabía lo que él estaba haciendo. Un día yo decido cambiar el peluche de lugar. A mí ese peluche me da como miedo y yo lo cambio de lugar porque era demasiado grande.
hermoso, pero a mí me empieza a dar miedo, yo no estaba acostumbrada como a eso, entonces yo como que lo cambio de lugar, lo volteo, no me gustaba que me mirara, yo sentía ya algo. Y entonces él se pone muy bravo, él me dice que no le gustaba que le cambiaran las cosas del lugar, que ellos me habían obsequiado el peluche, pero el peluche debía verse, que era como para que yo siempre que lo viera me diera cuenta que ellos me querían muchísimo. Yo lo dejaba en su puesto. Después el tipo empezó, un día estaba yo en la cocina haciéndole el desayuno a los niños y él pasa y me toca mi trasero. Y yo le digo, señor, ¿qué pasó? Y él me dice, ay, qué pena, pasamos tal vez muy pegados, no sé, discúlpame, no vuelve a pasar. Pero a mí no me gustó, pero yo, bueno, de pronto sí, pasó muy pegado, aunque la cocina tenía 30.000 metros de espacio. Y yo, bueno, de pronto pasó pegado. Yo me siento a darle la comida a los niños y el niño me hacía, o sea, como te estoy diciendo que cuídate de mi papá, pero yo no cogía. En la casa con nosotros trabajaba otra persona, esa persona era la encargada del aseo general de la casa. Bueno, cuando yo me levantaba, yo despachaba a los chicos al colegio, ellos ingresaban a las 7:30 de la mañana, salían a las 4 de la tarde y yo en la mañana pues tenía que por ahí organizarles la ropita a ellos, recogerles sus juguetes, ordenarles sus habitaciones y ya me quedaba a mí como el tiempo libre y yo me ponía a seguir estudiando inglés ahí en la casa donde yo estaba. Y a las 4 pues iba por ellos, los traía, los llevaba un ratico al parque, revisaba con ellos si tenían tareas, les daba su alimentación, los bañaba y para la camita a dormir. Esa era mi rutina. En una de esas yo me voy para la habitación y cuando yo ingreso a la habitación el tipo estaba ahí. Resulta que la señora, mi jefa, la esposa de él, supuestamente había tenido que viajar a otro estado porque ella era médico pediatra y le había salido por allá una consulta de urgencia. Y entonces cuando yo ingreso a la habitación que él estaba ahí, él me dice, no puedo más, tengo que hablar contigo, necesito que me escuches. Y yo le dije, sí, sí señor, ¿te parece si hablamos en la sala? Me dice, no, es que es acá. A mí me dieron nervios. Y yo le dije, sí, cuéntame. Yo dejé la puerta abierta, él se para, yo dejo la puerta de la habitación abierta y él se para y la cierra y yo escucho cuando él la tranca. Y yo le dije, señor, a mí me parece que eso se va a prestar para malos entendidos. Yo creo que podemos dejar la habitación abierta, no pasa nada. Y él me dice, no, es que sí va a pasar. Él se abalanza sobre mí, por más que yo grité, pedí ayuda, la fuerza de él era diferente. Él logra darme como un golpe en esta parte como del oído y la mejilla y yo pierdo como el sentido, como que eso me desestabiliza y es cuando él toma todo el control sobre mí y pues hace lo que hace. Yo empiezo a llorar, yo le digo a él que lo voy a denunciar. Él me dice que si yo lo hago, que ellos me van a demandar, que porque yo he venido hurtando cosas de la casa, que yo debía pagarle a ellos. Yo no he hurtado nada, yo no he cogido nada, ¿usted tiene pruebas de eso? Dijo, sí, claro, aquí hay cámaras por toda la casa. Yo le dije, bueno, pues nos vamos a las pruebas, a las cámaras y me dicen yo que he sacado de acá porque yo no he cogido nada. Entonces resulta que ellos en el coche en el que yo andaba, el señor subía ciertas cosas de la casa. Ellos grababan y decían, nuestra au pair está llevándose estas cosas y mostraban en el baúl. O decían, tal vez ella no pudo conseguir donde le compraran esta joya de mi esposa y volvió con ella. Y estaban esas grabaciones dentro del coche que ellos me habían asignado a mí. Yo no sabía que ellos tenían otra llave de ese coche. Eran acusaciones falsas, pero que yo estaba en un país en el que yo pues no tenía como defensa, no tenía familia. Ellos tenían ciertos videos que de una u otra manera a mí me iban a comprometer. Entonces cuando él se siente y me muestra todo eso, yo empiezo a llorar y yo le digo que yo no era así, que él sabía que yo no había hecho eso. Y él me dice, pero yo sí. Para yo darme cuenta de que algo pasaba con el peluche fue porque después de que esto pasa y él se va, él vuelve a la habitación y pone el peluche en su puesto. Entonces a mí algo me dio con eso y me fui hacia el peluche, lo empecé a romper todo por la parte de atrás y me di cuenta que los ojos del peluche eran la cámara con la que él a mí me espiaba.
Entonces yo dije, esto es una prueba para mí. Yo guardo esa cámara, vuelvo y arreglo el peluche y le digo a él, tú me has estado espiando, le voy a decir a tu esposa, yo grabo todo y le mando un video a la esposa de él, le digo, mira, él me ha estado espiando, esto lo encontré dentro del peluche, mira que no sé qué, y le empiezo a manifestar todo eso a ella y ella me dice, por favor, espérame, yo ya voy viajando y hablamos en casa. Cuando ella llega, nos llama, nos sienta en la sala y dice, ¿qué fue lo que pasó? Entonces yo le digo, mira, él me abusó, él hizo esto, él me estaba espiando, él me acusa de que yo los he estado robando a ustedes y así no ha sido. Esas son cosas que él ha subido al coche para poder hacer conmigo lo que hizo. Y ella se queda mirándolo y le dice, ¿otra vez? ¿Otra vez? ¿Qué mujer a nosotros nos va a durar? ¿Qué mujer a nosotros nos va a ayudar con nuestros hijos si tú vives haciendo esto? Y él se arrodilla frente a ella y le dice, mi amor, perdóname, por favor, yo no sé qué me pasó, tú sabes que cuando tú me dejas solo yo me descontrolo. Y ella le decía, pero es que mi amor, es mi trabajo. Y yo, ¿qué diablos pasa acá? O sea, estos están locos. Ella sabe que él es un enfermo psicópata que hace esas cosas. Yo me levanto y los dejo ahí a ellos y me voy a la habitación y yo empiezo a llorar y a temblar de miedo y voy a llamar a mi familia y a mí me habían cortado el plan de datos y ya no tenía tampoco el wifi de la casa. Y yo decía, ¿yo qué hago? O sea, me han dejado sin señal, ¿yo qué hago? Luego ella llega a la habitación y toca y me dice, soy yo, por favor, ¿me abres? Ella ingresa y me dice, mira, desde el primer momento en que mi esposo insistió en que fueras tú, yo debí sospechar que era que tú le habías gustado. Pero bueno, ya pasaron las cosas. Yo no voy a dejar a mis hijos sin papá. Entonces tú te vas a devolver a tu país, vamos a decir que simplemente no fusionamos, no cuadramos bien, no nos entendimos, que te vamos a devolver. Y tú no vas a decir nada. Si no, pues tú entenderás, yo soy una médico pediatra muy conocida, yo tengo muchas influencias y tengo que meterte presa por ladrón. Yo en ese momento, con tal de que ese hombre no me volviera a tocar, le dije, no importa, por favor devuélvame a mi país. Graban y me organizan una despedida, que ella se nos va, que no pudimos acomodarnos, que te amamos, que nuestros hijos te aman. Yo decía, ¿yo en qué mundo de locos me vine a meter? Dios mío. El niño se viene, me abraza porque los chicos siempre fueron maravillosos conmigo y él me decía, te lo dije que te cuidaras de mi papá. Mi papá es así. A nosotros nunca nos podrán tener una niñera porque mi papá es así. Ellos me llevan hasta el aeropuerto, ellos se encargan de que yo me suba al avión y yo me devuelva para mi país. Cuando yo llego a mi país, me entero que ellos habían reportado a la academia que yo era ladrona, habían enviado todos los videos, me habían dañado mi hoja de vida por completo y me habían quitado el celular. Y resulta que yo en ese celular era que había grabado, que en el peluche, los videos, todo. Yo no pude volverme a postular porque era mi palabra contra la de ellos. Tampoco me quedaron ganas de volver a hacer una ópera en Estados Unidos. Entonces yo dije, me quedo con mi familia. Les conté a mis papás, los abracé como nunca. Les pedí perdón por las veces que había sido rebelde con ellos. Les dije la experiencia tan desagradable que me había pasado. Les dije lo que ellos me habían hecho. Aquí me hicieron pruebas, pero ya había pasado días. Entonces como que no había nada por hacer. El golpe en el oído me lo revisaron. No había afectado tampoco mayor cosa. O sea, como que no habían pruebas de lo que a mí me pasó. La única prueba fue la experiencia y lo que yo tuve que vivir. O sea, fue algo como tan personal, como que yo era la que tenía que aprender. Y bueno, pues que ya con ese como proceso en mi vida. Cuando se vino el ingreso de personas ilegales a los Estados Unidos, yo dije, me voy para allá. Pues yo tengo una visa, eh, no puedo pues, como postularme para hacer au pair, pero me voy para allá. Yo tengo todos mis documentos, mis estudios y puede que me vaya bien. Entonces me devuelvo a ese país, empiezo a conseguir trabajo. Mi prima, la que estaba allá, me ayuda con una familia maravillosa, con unos niños maravillosos y empiezo a encajar como en familias de verdad bien y a trabajar para hacer las cosas bien. Pero luego
Entonces empieza mi familia a que uno les envíe dinero, a que me está yendo súper bien, aunque yo aprendía que ya no publicaba nada, a que ya no mostraba lo que no tenía que mostrar. Ya venía con una lección aprendida, ya venía con algo que debía poner en práctica en mi vida y salir adelante con mis padres. Después, pues mis padres, se viene todo este proceso de paso ilegal, entonces mis papás me dicen, nos vamos para Estados Unidos, tú puedes hacerlo legalmente porque tú tienes tu visa y tú vas a pasar. Nosotros nos vamos por el otro lado y vamos a trabajar allá. La situación acá en este país estaba muy difícil, entonces nos vamos todos. Yo tenía muchísimo temor. Yo cuando puse mi pie en los Estados Unidos, yo decía, Dios mío, como que ese miedo de que ya me había ido mal, como que esa mala experiencia se volviera a repetir. Pero no, esperé a que mis papás pasaran por el otro lugar, nos reunimos como familia y empezamos a trabajar y a salir adelante, construyendo sueños en este país de donde nosotros éramos. Yo me tuve que venir antes porque pues me caso con una persona americana. Esa persona quiso venirse a vivir aquí conmigo, unos años acá, otros años allá, pero es una persona maravillosa. Tenía temor de los americanos porque por la experiencia que me había pasado, pero es una persona maravillosa, es una persona bien, me ayudó a ubicar a mis papás, siento que me ama y me respeta. Es totalmente diferente de la otra versión que conocí, de la otra cara. Pues gracias a Dios mi vida cambió, pero tuve que pasar por una muy amarga experiencia. No todo lo que brilla es oro.